ofrendas donadas por todo hombre que las diere de corazón. ¿Estamos? Eso lo vamos a analizar luego. Tomaréis de ellos como ofrenda de oro, plata y cobre, lana teñida de color celeste, púrpura y carmesí, lino y pelo de cabra, cueros de carnero teñidos de rojo, cueros de tejón y maderas de acacia, aceite para las luminarias, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónix y piedras de engarce para el efod y el pectoral, que es el joshen. Y me harán un santuario, un mikdash, y moraré en medio de ellos, como todo lo que yo te muestro, el modelo del tabernáculo del Mishkan y el modelo de todos sus utensilios, así haréis. Y construirán un arca de madera de acacia, de 2 codos y medio de longitud y 1 codo y medio de ancho y 1 codo y medio de altura, y lo revestirás de oro puro por dentro y por fuera, y lo circundarás con una moldura de oro, y funderás para el arca 4 anillos de oro que pondrás los 4 ángulos. Es súper técnico. Te están describiendo, salud, te están describiendo el tabernáculo, el santo de los santos, el arca de la alianza, la menorá, te describe todo, el aceite, todo te lo está diciendo acá, con las formas y las medidas, exactas que debía tener el Mishkan. No lo voy a seguir leyendo, porque una cosa de la que estoy completamente convencido y seguro. Esta medida nos las dio un hombre en forma pensándolo por sí mismo. No, estas son medidas exactas, peso exacto, están hechas de una forma tan inteligente que el Mishkan y todo eso, el arca de la alianza, la menorá, donde se tira la sangre, los materiales Hola. que estaban construidos. Hola, ¿quién habla? Ah, Jacqueline. Pero lo que sí dice al principio, y eso hay que tomarlo en consideración, lo que dice al principio, y eso es lo que sí hay que tomar en consideración, que dice, ay, ¿dónde lo dejé? Y le dijo el Eterno a Moisés, diles a los hijos de Israel que me traigan ofrendas donadas por todo hombre que las diere de corazón. ¿Qué significa? Que cuando tú donas, nadie te exige donar, pero si tú quieres dar y donar, que sea de corazón. Eso es lo que te pide el Eterno. Da de corazón, da con toda tu alma, no te restrinjas, porque yo voy a estar contigo y moraré entre ellos, dice también. O sea, tomaréis de ellos como ofrenda de oro, plata y cobre, bla, bla, bla. Y me van a hacer un santuario y voy a morar en medio de ellos. O sea, Dios no te abandonó. Dios no te va a abandonar ni te abandonará. Melech, Malach, Imloch. Reinó, reina, reinará. Aquí te está diciendo claramente, dona, dame, y yo no te voy a abandonar nunca, en ninguna circunstancia de la vida. ¿Qué es lo que hace Hashem siempre con nosotros? Nunca nos ha abandonado. Nos ha tirado cosas espantosas, pero jamás nos abandonó. Y en otra de las partes que dice acá, dice, acuérdate de lo que te hizo Amalek. Acuérdate de lo que te hizo Amalek por todas sus generaciones. Y Amalek ya sabemos que es el enemigo absoluto contra Israel. Siempre van a ver a Amalek
en toda la historia del mundo contra los judíos. Siempre era Amalek. Hubo Amalek con después de salir de Egipto. Hubo Amalek con ahora que viene Purim, Amán, que se supone que era hijo de Agag, y Agag fue el último rey de Amalek, de los amalecitas, de los nazis, ¿cómo se llaman? Las cruzadas, la Inquisición, todo eso es Amalek. Y dice, elimina a Amalek de debajo de los cielos. O sea, el derecho que tenemos de matar a Amalek es un derecho natural, porque Dios lo manda. Y eso es la parashá de hoy. Es muy técnica, para leerla hay que leerla para callado, porque si yo te la leo toda, es cansador, son medidas, son materiales, de qué forma está construida, para qué sirve, todo eso. Pero lo que sí dice es, si vas a donar, hazlo de corazón. Si no quieres donar, no dones, pero yo voy a morar entre ustedes. Yo voy a vivir siempre con el pueblo y les voy a enseñar. Esa es la parashá. Ahora puras preguntas nomás. ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? Bueno, dejamos abiertas las preguntas. Yo leí esa parcial y como soy constructor, es como leer un proyecto es una especificación técnica, como lo llaman. Está Claro, sumamente normado en cuanto a medidas y tipos de materiales. exacto. ¿Tendrá algún significado de una construcción interna, aparte del del santuario? ¿Se podrá interpretar de otra manera? Sí, claro. Se supone que es el alma nuestra. De hecho, tenemos la chispa divina, que sería el arca de la alianza. Pero todo lo demás es cortinaje, construcción, eh, una forma física, unas medidas exactas. Todo eso se asume que es el ser humano, que se asume que es cada uno de nosotros. El dar es darte a Hashem y darte con todo. No, o sea, saber, como siempre lo he dicho, que lo bueno y lo malo viene de arriba. Dios hizo el bien y el mal. Cuando hizo el mundo, hizo el bien y el mal. De hecho, hace el cielo y la tierra. Pero primero hace el cielo. ¿Y en el cielo qué hace? Hace los ángeles, hace los querubines, hace todo. Él ordenó todo eso ahí arriba. Y después hace la tierra. Entonces aquí nos está mandando a hacer un Mishkan, un templo. Y que ese templo es que en el medio del desierto, o sea, en el medio de la vida, nosotros tenemos que tener un templo interno donde poder decirle a Shem, vive conmigo, confío en ti, no me abandones. Él no te abandona. Ese es en el fondo el Mishkan. El Mishkan es una forma física de representar lo que es lo que debería ser tu alma dentro de ti. Más preguntas. Oye, y con respecto a Malek, bueno, Sí, Hashem nos da la orden de eliminarlo siempre. sí. Pero Amalek, claro, siempre ataca al pueblo judío y eso si tú ves históricamente, no ha habido ninguna ideología fanática que no ataque a los judíos prácticamente. Son todos Amalek. Comunistas, De hecho, son todos Amalek. Mm, imagínate que estamos en Purim. Viene Purim ahora dentro de estos días. sí, ¿Ya? sí. Amán, que era hijo o de la familia de Agag, ¿ya? Odiaba a Mordejai, porque Mordejai nunca se arrodilló ante él. Y todos le hacían reverencias, se arrodillaban y todo lo demás. Le agarró bronca a todo el pueblo judío. Eran 127 satrapías, que no eran pueblitos, eran 127 países que tenía el rey Ahasverosh o Asuero. 127 países que dominaba. Entonces,
por uno quería matarlos a todos. Entonces, ¿a dónde está, dónde está ¿cómo se llama? ¿Dónde está la defensa? En que Hadassah, o Ishtar, o Esther, ¿ya? Entra a hablar con el rey y le dice, mira, yo soy de este pueblo y quieren matarnos y todo lo demás. Entonces les da orden el rey de que se defiendan. Y si tú lees la Agada de, o sea, ¿cómo se llama? Gilad El Esther. rollo es, claro, la Megilá de Esther. ¿Cuántos los judíos se defendieron y mataron a cuántos miles de sus enemigos? 35.000 ahora la Megilá de Esther. La Megilá de Esther Ya, dice pues, que el decreto de matar a los judíos no se puede anular, pero se les da un decreto de defensa. exacto, Y que los gentiles se unieron a los judíos en la lucha. exacto. Y después, ¿qué pasa con Amán? Ahorcan a los 10 hijos de Amán. Claro, como los nazis O también. sea, hay un cuento ahí de que dice que coinciden los 10 hijos de Amán con los 10 generales con los nombres y algo que murieron o sea, que fueron juzgados Nuremberg. después en Nuremberg. Sí, claro. ¿Sí? Oye, por ejemplo, Antonio siempre dice, y lo encuentro harta razón, si Israel cayera, cae Occidente, porque el fanatismo islamista te destruye completamente. Entonces, a mí me da la impresión que Amalek es una lucha que el primero que tiene que enfrentarlo somos nosotros, pero no solo, porque caemos nosotros, viene el resto. O como pasó con los nazis, partimos nosotros y los gitanos que también los quisieron exterminar, y después no se quedó ahí Adolfo Hitler, No, donde no, todo destruyó. así es, así es. Eh, Siempre va a haber una Amalek. Mm. Por eso que no dice eliminen a Amalek, pero eliminen a Amalek por sus generaciones. Ahí te lo está diciendo claro. Siempre va a haber alguien descendiente de Amalek o una Amalek que quiere destruir al pueblo judío. Siempre. Mm. Si se destruye el judaísmo, imaginémonos, la otra vez leía, ¿qué pasaría en un mundo sin judíos? Que se queme la Torá, que nadie aprenda nada. Existiría lo que tú dices, una guerra entre todos, porque si ya se perdió la moral, la ética, se perdió ese tipo de pensamiento, ya da lo mismo. Son animales contra animales y se destruyen, se autodestruyen. Nosotros somos la lucecita al final del túnel para que la gente sepa para dónde va el camino. Ese es nuestro deber, ser la lucecita al final del túnel, porque todos viven en un túnel. Pero ¿dónde está la luz? ¿Dónde está la salida? Allá está una lucecita, vamos para allá. Eso tenemos que ser nosotros, eso es la Torá en el fondo. Es una luz. ¿Qué más? ¿Alguien quiere hacer una pregunta al respecto? ¿O algún comentario? Parece que vamos a hacer cortita. Pregúntame tú, po. Es bien técnica ¿cómo se llama la Hey, parte? ¿Mm? Ahora los hay mates. mensajes, un mensaje, le han enviado mensaje al chat. Ahí le he visto Perdón. preguntas yo. No, que están escribiendo, se me fue, disculpa, está desconcentrado. A ver, dice. Primero escribió Natán, y de hecho lo más que habló de Jesús el judío es que obedezca a los rabinos, lo que estaba hablando antes Jesús. Lo que debemos hacer posible es no hablar mal de él como de ningún otro judío. Lo que Constantino quería era ganar y los más eran seguidores de Jesús aunque no tenían claridad de sus caminos. Mira, era pueblo idólatra. Los romanos creían en varios dioses. Entre comillas, uno de los grandes dioses que tenían los romanos era el dios Mitra, que era el dios de los soldados romanos. Mitra. Y Mitra también tenía mitos. Una mezcolanza entre el cristianismo, Mitra y otros dioses más adoptados por los romanos. Es por eso que en el concilio en
en el año 1245, se adoptaron solamente algunas cosas y le fueron, hay varios sacerdotes de esa época ya eran puestos políticos y estaban inventando una religión nueva, pero como había conflicto contra los judíos, había que tirarse contra los judíos. Y así creció la religión católica. Y la religión católica que empezó con Saulo de Tarso, en el año 69 de la Era Común, fue una religión que no le gustó mucho a Roma porque iba contra los esclavos, era una religión para los esclavos, para darle esperanza a los esclavos, una religión política, para darle esperanza a los esclavos, contra los señores que tenían esclavos de propiedad, humanizar al esclavo. Y eso no le gustaba a los señores, a los patricios romanos, ni nada. Entonces, por eso que los combatían, los tiraban a los leones, hacían un montón de matanzas, porque era una fuerza política que estaba creciendo. Es en el fondo eso es como se inició el catolicismo. Después ya vinieron los dogmas y todas las otras creencias que se inventaron. Por ejemplo, Jesús, si te fijas, el 8º día de nacer Jesús, tuvo el Brit Milá. De hecho, en el calendario, si tú lo ves, dice el día 8 de enero, dice circuncisión del Señor. Antes salía, yo me acuerdo. No sé ahora, no me he fijado. Pero si nació el 25 de diciembre, hay harto rato que pasó hasta el 8 de enero. Además, los meses han sido cambiados. Ahora tenemos los meses gregorianos. Antiguamente se usaban otros meses. Entonces no coincide para nada. Si es un estudio largo, no es tan así en 2 palabras. Sí, claro que sí. Mira, Antonio pregunta, si el Eterno está en todos lados, ¿qué sentido tiene un lugar para que more más específicamente? Y pienso, aparte de donar de corazón, ¿no hubiera sido mejor no decírselo siquiera a que Moisés le dijera al pueblo, sino esperar que de ellos, el espontáneo agradecimiento, ya que decirles en todo tienen que hacer, no es forzar que lo hagan al final? No, porque Dios no te obliga, se sugiere. Dios no te obliga, te sugiere, por eso tenemos el libre albedrío. Si Él te manda y tú lo haces porque te lo manda, no lo estás haciendo de corazón, lo estás haciendo porque te lo mandó. El libre albedrío es que si tú lo quieres hacer por voluntad propia, porque tú quisiste, porque te nació hacerlo, hazlo. Pero eso es uso del libre albedrío. Si no, ¿qué sentido tiene no tener el libre albedrío? Ok. Dice, Jacqueline pregunta, si esta parsha es técnica, ¿cómo es vista desde el punto de vista de la cábala? Los materiales, el oro, la plata y el cobre, y las maderas nobles, la madera de acacia, que es una madera noble. Se hizo todo con madera de acacia, recubierta de oro, o sea, noble con noble. Hazte cuenta que lo que estamos representando en el Mishkan, estamos representando una casa para Dios. Y Él nos da estos materiales como diciendo, esto es lo que quiero en mi casa. Trasladándolo cabalísticamente, si tú tienes materiales nobles dentro de ti, transfórmalo en un templo en la casa de Dios. Por eso dice, moraré entre ustedes, moraré entre ellos. Construye tu propia casa sacando todo lo malo que hay en ti. Barre tu casa, píntala, ilumínala, abre las ventanas, que entre el aire, observa todo lo que Dios te da.
construye tu palacio y acepta a Hashem en tu palacio como que fuera el Mishkan. El Mishkan es una casa de oración, de oración. Entonces, ¿cuál es tu casa de oración? Que tus pensamientos sean puros como el oro, que tus pensamientos sean nobles como la plata, que tu vida sea guiada por la dureza del cobre, ¿ya? Y que todo eso, tus caminos sean hechos con madera de acacia, que es una madera noble. O sea, haz que tu vida sea noble, que tu vida entera sea noble. No vayas construyendo cosas de barro, no. Que todo tenga una nobleza en base a los materiales más nobles y puros que existen en la naturaleza. El oro es indestructible, la plata es indestructible. Son materiales nobles que de ahí es como tu mente tiene que ser noble también. Para que los demás te vean a ti, no como una cosa, no como una cosa así de ruinosa, no, que los demás te vean a ti como, pucha, me tengo que acercar a él porque hay algo que en su nobleza que me está reflejando algo superior. Cabalísticamente va por ahí el asunto. No te escucho. Disculpa. Javier Ahí sí. pregunta, ¿Amalek vive dentro de nosotros o no? No, dentro de nosotros existe el Yetzer Hará. Y te digo, el Yetzer Hará sí es fuerte. Es muy poderoso. Es muy, muy poderoso. A veces la gente no se da cuenta. El Yetzer Hará es como un diablito que tú le pegáis una patada en el traste y si lo pillaste y se asusta y se va. Amalek es la oscuridad misma. Es la oscuridad por donde ninguna rayo de luz ni nada pueda entrar. Amalek es destrucción por destrucción. Es destruir, por el gusto de destruir. Su función en esta vida es destruir todo lo que toca, sin piedad. Inclusive cuando no tiene nada que destruir, se destruye a sí mismo. Termina destruyéndose a sí mismo porque como no tiene nada más que destruir, se autodestruye. Eso es Amalek. Un ejemplo claro es la ideología nazi. La ideología nazi, si uno ve la historia, no produjo nada, fue todo destrucción y muerte. Nada más. Y es más, cuando la guerra estaban perdiendo, bueno, intentaron matar lo máximo posible a los judíos y a los gitanos, y después Hitler mandó a matar a todos los alemanes. Ese era el mal total. Sí, o sea, él mandó a los generales a que ningún alemán sobreviviera por no haber ganado la guerra. O sea, era todo destrucción, no había nada, cero luz. Nada que eso es Amalek. Eso es Amalek, claro. Y a veces yo veo en menor escala lo que ha pasado en Chile, esa destrucción completa de partes del país, de quemar. Y si uno analiza qué es lo que quieren, no hay respuesta. No te dice. La respuesta es quemar. Es romper por romper, destruir por destruir. Eso es Amalek también. Claro. Eso es lo que vivimos en Chile, es Amalek totalmente. Claro. Es más, me acuerdo una vez un amigo hablaba con un fanático y le dijo que Chile hay que quemarlo completo. Bueno, partamos por tu casa. ¿Y qué te dijo? No, que no, porque no era así, porque eran los ricos y toda la tontera. Idiota. Pero es destrucción por destrucción. Nada. Yo lo que he visto a menor escala, eso sí, no ha sido tan intenso, pero es destrucción por destrucción. No entendió por qué se ha destruido el país. O sea, consignas, cuestiones, pero se ha destruido así, destrucción no. Nada más. Ahora, por eso dice la Torá, hay que destruir a Amalek como sea.
ahí Sí, tenemos la razón ya. Dios dice, hay que matar a Amalek. sí, claro. ¿No? Sí. Oye, Javier, te pregunta, dice, lo que dice Don Julio se refiere a la tendencia humana al mal. El Yetzer Hará es como la mala inclinación. Eso quiere decir Yetzer, Yetzer como Y la inclinación. Yetzer es Hará, inclinación, Arra hará es es mal. mal. Ra es Claro, mal. claro, es la inclinación al La mal. inclinación. Y la inclinación al Mm. mal te ataca, te ataca. Y permanentemente hay que estar muy, muy atento para descubrir lo que te está diciendo el Yetzer Hará. El Yetzer Hará vive dentro de ti. Y cabalísticamente, y te lo voy a explicar porque yo he vivenciado algunas cosas con el Yetzer Hará. De repente yo tengo una discusión, aparece alguien y me da una idea, alguna cosa. Y de repente empieza una discusión, una pelea, algo, y si lo pienso bien, digo, a ver un momentito, ¿por qué tengo que seguir escuchando a esta persona? El Yetzer Hará te desvía del camino, porque su función es desviarte para hacerte pisar el palito y caer. Ese es el Yetzer Hará. Y el Yetzer Hará te ataca permanentemente cuando estás lo más descuidado posible. Haz el siguiente ejercicio. Eh, Tú estás pensando de repente la Torah, por decir algo, y de repente te llega un pensamiento de otra cosa. Por ejemplo, eh, pucha, te saliste de la Torah y empezaste a ver la tele y te quedaste sin ver la Torah y te fuiste a ver la tele. Y al final dejaste de ver la tele y te fuiste a ver la tele. El Yetzer Hará, ¿qué te hizo? Salir de lo que tú estás haciendo correcto para ir a hacer una tontería que no tenía nada que ver, para evitar que te sigas cultivando o creciendo. Ese es el Yetzer Hará. Hay muchos otros ejemplos indudables, pero el Yetzer Hará te persigue. El ego, el ego es el Yetzer Hará, el ego. No, yo soy superior a este, yo soy mejor que este otro, eh, yo soy más que este otro, este es menos que yo, eh, tengo que ganarle a este otro porque sí. Eso es Yetzer Hará. Como dice ahí Javier, los quiebres en la familia por el ego, por la plata, por el dinero, por la posición social, toda esa cuestión, todo eso es las peleas entre hijos y padres también. Eso es simplemente el Yetzer Hará que te hace pelear, enfrentarte, discutir, contaminarte, ¿sí? También entre empleados y dueños de empresas, como dice acá. Todo eso es Yetzer Hará, porque todos queremos vivir, estar en paz, crecer, aprender, ser mejores, eh, darle al mundo nuestra experiencia. Eso es el Yetzer Tov, que vendría a ser el Yetzer Tov, la inclinación al bien. Pero el Yetzer Hará es todo lo contrario. Pero si tú te fijas y el Yetzer Hará te está atacando y tú lo pillaste, simplemente lo que tienes que decir, así que el Yetzer Hará, ándate de aquí, sal de mi cabeza, córtala, no te voy a hacer caso. Y el Yetzer Hará, igual que un perrito chico faldero, que se va a escapar y se va a esconder en una esquina, hasta que vuelva nuevamente a atacarte en algún minuto que tú no sabes. Eso es. Lo que dice ahí está correcto. Todo lo que es malo por equivocación, por error, el ego y todo eso, eso es Yetzer Hará. Y si tú no te fijas, te ataca y te ataca y te ataca. Hay que estar atento. Vive dentro de ti, pero es como una entidad separada. Si tú te das cuenta, es una entidad Julio, separada de ti. Sí,
Oigo. El ego no es, digamos, como una midot, porque el ser humano necesita, por ejemplo, para la autoestima, necesita que su ego lo equilibre. Claro. Si lo considero malo, porque el ego en sí, y si lo considero como el Yetzer Hara, sería como algo negativo. Sí. Pero sin embargo, yo necesito ego para poder lograr un equilibrio del ser, porque si no me puedo ir hacia un extremo y estar, por ejemplo, en estado de depresión, que eso sí es negativo. En Sí, cambio, pero... si le pongo... Uh-huh. No, dale. Te oigo. Si yo le pongo un equilibrio al ego y hace que salga de ese estado, puedo pasar al estado positivo. Entonces, es que eso no yo es ego, es no entiendo autoestima. cómo... No, por eso no entiendo cómo el ego puede ser igual al Yetzer Hara. Te lo voy a explicar. Porque yo entiendo la tendencia al mal como algo que surge. Sí. Pero el ego lo entiendo como el que cambia de careta, porque yo puedo tener poquito ego, estoy bien. Mucho ego te manda al otro lado, negativo. No sé si me entiendes la pregunta que tengo. Sí, la entiendo. Mira, el ego, mal entendido, es simplemente ego. El ego, bien entendido, cuando te levanta a ti espiritualmente, pero no para competir con otro, no para competir. El ego para competir, eso compite contigo misma, no con otros. Si yo... Claro, es para el ser interno, el ego. Es nada más, pero no es para competir con el otro. O sea, yo tengo un auto, por ejemplo, y el del vecino se compró un auto más bonito. Entonces yo empiezo a odiar a mi vecino porque se compró un auto más bonito y yo no tengo cómo comprármelo. Eso no es ego. Eso, o sea, eso es ego, pero mal entendido. Claro. El orgullo mal entendido también. El creerse más que el resto, el orgullo de yo tengo esta tremenda empresa y me la regalaron mis papás. Ya, pero tú qué hiciste por la empresa, po? A ti te la regalaron, tus papás se sacrificaron por hacerla. Empezaron de abajo, empezaron caminando y juntaron peso a peso. Pero tú agarraste todo esto. Entonces, ese es un ego malentendido. Eso es nefasto, porque tú te das ínfula de algo que nunca lo hiciste. Cuando tú empiezas de abajo y empiezas a subir, eso se llama autoestima, no es ego. El ego es cuando tu ego es destructivo. Claro, pero lo que no entiendo es por qué dice que el Yetzer Hara es... Sí. Porque es el ego malentendido, hay un Yetzer Hatov. Hay un Yetzer Hatov, que es el ego o la inclinación al bien. Perfecto. Tenemos las dos cosas dentro de nosotros, la inclinación al bien o la inclinación al mal. Los japoneses dicen si hay dentro de nosotros dos lobos. Hay un lobo manso y un lobo que le gusta la guerra. ¿A cuál de los dos lobos alimentas más? Tú mismo alimentas a esos dos lobos, que uno es el Yetzer Hatov y el otro es el Yetzer Hara. En el momento el Yetzer Hatov es pacífico, pero también te defiende. También te defiende. El otro es agresivo por ser agresivo. Y ese es el Yetzer Hara. La agresividad sin causa. Ya. ¿Quedó más o menos entendido, no? Sí, estamos hablando del ego negativo en este caso. Pero obvio. Ya. Exactamente. Porque por eso te digo, hay Yetzer Hara, que es el ego negativo, y Yetzer Hatov, que es la inclinación al bien. ¿Cuál de los dos alimentas más? Correcto.
en la medida que tú alimentas más al lobo pacífico, entre comillas pacífico, tú te vas a dar cuenta que tu vida crece más, estás más feliz, estás más tranquila, estás con el espíritu más elevado y no necesitas mirar en menos a los demás para ser feliz. Los demás te van a mirar, los demás se van a fijar más en ti que tú en ellos. Ellos tienen el Yetzer Hara y tú vas a tener el Yetzer Tov, pero igual tienes un lobo adentro y en cualquier momento se defiende. Eso vendría a ser. Ya, gracias. ¿Por qué? ¿Más preguntas? Estoy en silencio. ¿Nadie pregunta más? Oye, la última para ir cerrando. Vale. Nosotros tenemos la mitzvah de luchar contra Amalek, lo tengo más que claro. ¿Qué pasa si no lo hacemos? O si nos asustamos un poco. ¿Cómo? Ya, dime, ahora sí te veo. No te escucho. Yo veo a Amalek muy fuerte hoy día en los movimientos más radicales. Y, por ejemplo, ya ha sido muy claro el progresismo radical, en la cual Israel es el peor demonio. Lo ha dicho claramente. ¿Sabe cómo nos están definiendo hoy día como blancos colonialistas patriarcales que tomamos las tierras indígenas palestinas y estamos haciendo un genocidio? Ese es lo que andan hablando y eso ha ido en crecimiento. Sí. ¿Qué debemos hacer nosotros los judíos? Callarnos, porque son millones, pues, no. Son 2 pelagatos que están en esta onda. Pues. Y cada vez crece y crece, no es una cosa menor. Mira, va a llegar el momento, espero que nunca, y espero que nunca más, que va a ser muy violenta la cosa. Pero afortunadamente, los judíos ya no estamos en la Segunda Guerra Mundial y tenemos un país fuerte que nos defiende. Afortunadamente. Y hay personas, países que son amigos nuestros y que eso lo detienen y lo paran. Se supone que en el final va a venir la guerra entre Og y Magog, ¿cierto? Y en esa guerra de Og y Magog, en que el mundo cristiano se va a ir contra el mundo musulmán, que esa es la guerra entre Og y Magog, al final el que va a quedar en pie va a ser Israel. Así que ten fe. Ten fe y confianza, no queda otra. Así que eso, lo que pasa es que es tanto los 2000 años de catolicismo que le han metido a la gente la idea de que los judíos matamos a Dios, de que los judíos esto y los judíos lo otro, que ya la gente no piensa, simplemente se deja guiar, se deja llevar. Y eso ha contaminado a todas las generaciones. Pero afortunadamente tenemos los amigos que son de otras denominaciones y que han estado con nosotros ayudándonos y que confían en Israel y que saben la verdad. Pero al mundo no le interesa aprender la verdad, al mundo le interesa buscar un culpable de todo, y ese culpable de todo somos siempre los judíos. Eso es lo que le importa a la gente, tener un culpable, buscar un chivo expiatorio. Y siempre durante toda la época los chivos expiatorios hemos sido los judíos. Lo que dice ahí en Europa, yo el otro día hice un comentario de la tontorrona que habló que los judíos son culpables de todo. Me cortaron el Facebook por 30 días. Porque según ellos, por hacer apología del odio, he escuchado unos comentarios espantosos contra todo el mundo y nadie los corta. Nadie me cortaron.
Así que me doy por enterado que la próxima vez voy a ser no directo, sino que voy a ser hiriente, pero sofisticado. Así, Don Julio, señor. oiga, en este caso entonces tenemos que ponernos de una forma de vida, tenemos que ponerlo en una vereda. ¿Cómo sería entonces alimentar al lado bueno, al ego? ¿Sería estar en constante estudio de la Torá, por ejemplo? Sí. ¿Esa es una manera de alimentarlo? A ver, ¿Y cómo cumplimos también con este mandamiento que es destruir a Amalek, por ejemplo? O nos dedicamos a una vida religiosa, por ejemplo, con dedicarnos a estudiar y leer, o nos dedicamos a la política y trabajamos en algún partido político que le haga frente, o no sé cómo sería ir a poner bombazos por todo Santiago, por ejemplo. ¿Cómo, cómo sería la manera de actuar? Yo no tuve una formación como la suya, entonces necesito que me enseñe esa parte también. mira, contra Amalek siempre se va a ir contra los judíos. Punto uno. ¿Ya? Amalek es el enemigo, el archienemigo de los judíos. Como el Lex Luthor era el archienemigo de Superman o el Guasón de Batman. Amalek es el archienemigo nuestro. Lo único que quiere es nuestra destrucción y punto. El alimentar al Yetzer Hará o alimentar al Yetzer Tov, eso depende de cada cual, depende de cada uno. Hay que poco a poco, no hay una edad para empezar. En cualquier edad se puede comenzar a alimentar a esos dos. Y mientras más se alimente lo bueno, el mundo va a cambiar para mejor. Porque lo que hacen el mal van a quedar en un rincón sin poder actuar. Porque mientras esos que hacen el mal, hay gente que lo sigue, están alimentando al Yetzer Hará. Pero si la gente buena empieza a crecer y hacen cambiar el mundo, eh, eso van a quedar como núcleos marginales que se van a autoeliminar solos. Y lo otro, no hay que ser, no hay, la gente de otros pueblos tiene las 7 leyes de Noah, la ley de Noé, ya que son de tan calidad como las leyes nuestras. Las leyes nuestras son los 10 mandamientos igual que los de ustedes, las leyes de Noah. Pero a nosotros nos dieron 613 mitzvot que son especiales para nosotros, pueblos judíos. Pero para los otros pueblos también tienen sus leyes que también son para merecer el cielo y merecer el mundo venidero. Así que no es necesario leerla ni estudiar la Torá. O sea, hay que leerla, saber de qué se trata, qué sé yo, pero hay que ser buenos de adentro. Si tú eres bueno de adentro y haces crecer tu bondad del interior, va a cambiar el mundo. Y al cambiar el mundo empieza a llegar la época mesiánica. Pero hay que cambiar el mundo y el mundo empieza por cambiarnos cada uno de nosotros en su interior. Cada cual tiene que prepararse y hacerlo. Cada uno tiene un método distinto, no todos tenemos el mismo método. En algún momento te va a caer la chaucha de decir, pucha, si en vez de hacer esto hago esto otro. O sea, si alguien toma, le gusta el trago y sabe que tiene problemas familiares y sabe que los hijos están asustados por su comportamiento y todo eso, y si en vez de decir, pucha, voy a seguir lo mismo, se va al Alcohólico Anónimo y reconoce su pifia, ya está cambiando. Y va a cambiar a su familia, y va a cambiar él, y va a cambiar su entorno. Es un ejemplo simple que te estoy dando. Pero por ahí se parte con uno. Si uno cambia, se cambia el mundo.
el entorno familiar. Y al cambiar el entorno familiar, se puede cambiar en forma más grande todas las demás cosas. No sé si respondí tu pregunta. Sí, ¿y cómo podríamos nosotros ser una bulla en la sociedad, por ejemplo, viviendo, o cómo podríamos nosotros atacar a Amalek? A eso me refiero. ¿Cómo podríamos nosotros ir a matarlo? Pues si, por ejemplo, yo sé que un gallo quiere matarme, hace poco se mencionó que el Talmud decía, levántate una hora más temprano y mátalo tú. Ahora, ¿cómo eso lo lleva a la práctica? Eso se llama legítima defensa. Si sabes que alguien te va a matar, si sabes que alguien está decidido a matarte, anda tú y haz lo que tienes que hacer. Eso se llama legítima defensa. Antes de que te mate, elimínalo. Eso es legítima defensa. Pero Amalek lo tiene que destruir la sociedad. Y para que la sociedad lo destruya, tiene que la sociedad primero cambiar. Y no hacerle caso a estos manga de idiotas que andan tirando piedras y quemando cosas. Simplemente, si antes iban 100, ahora que vayan 10. Pero hay que lograr que esos 90 que no fueron, los aíslen. Pero eso toma tiempo. Hay que hacer un cambio mental, un cambio espiritual, hay que hacer un cambio de forma de pensar. Cuando la propaganda a ti te dice 100 veces al día lo mismo, tú le haces caso a la propaganda, porque no tienes tu pensamiento propio. Pero empieza a hacerle caso a tus pensamientos propios. ¿Y por qué tengo que ir a comprar esto? ¿Y por qué tengo que hacer esto otro? ¿Y por qué tengo que escuchar esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pregúntate siempre, pregúntate todo. Duda de todo lo que te están diciendo, porque lo que te están diciendo a alguien está beneficiando, que no es a ti. Están beneficiando a alguien que te está mandando a hacer eso, porque él está pensando, a ver, si yo hago esto y mando a toda esta gente, yo voy a tener poder. Y si tengo poder, me van a poder dar más plata. Y todo se traduce y se reduce a eso. A poder, dinero y ego. A esas tres cosas se reduce. Para matar a Amalek, ¿qué tiene que hacer? No hacerle caso, para empezar, a todos esos periodistas, a todos esos programas de televisión, a todas esas ideas nefastas, a todos esos políticos corruptos que lo único que quieren es tener poder y votación para seguir ganando plata. A eso hay que empezar a aislarlo. ¿Y cómo se aísla? No viendo programas de televisión, no escuchándolos, no votando por ellos, no alimentarles más el ego. Vayan cortándole de a poquitito. Y ahí se va cortando, ahí se va matando a Amalek, poco a poco. Pero hay que hacerlo de alguna vez. Si somos 100 y los políticos son 2, son mucho menos que 100. Pero si 90 votan por ellos, estamos mal. Pero si 90 no votan por ellos y 10 votan por ellos, los 90 ganamos más. Porque estamos cambiando el mundo. Esa es la forma de hacerlo. Hay que darse cuenta de lo que tenemos en la cúpula, en la que nos manda, es todo corrupto. De los dos lados, es todo corrupto. Lo único que les importa es su propio beneficio personal y nada más. Cuando estamos hablando de las votaciones, salen a las calles y besan cabros chicos y se meten a las poblaciones. Y después que ganaron los votos, anda a ver dónde, alguna vez se aparecieron de nuevo, se preocuparon por ti. Nunca, jamás. La buena política hace crecer un país, la mala política lo hunde. Y aquí estamos viendo la mala política. Y a Amalek se le mata así, no dándole alimento a Amalek, al lobo más violento. No hay que darle alimento. Hay que hacerlo que se muera de hambre. Que se muera de hambre y se arrodille. Y ahí darle el golpe de gracia. Y no dejarlo nunca más elevarse. De humilde opinión. Mira, un comentario de Antonio dice,
La campaña publicitaria palestina en Europa ha sido fuerte porque la pena y la lástima vende en organizaciones como la ONU y UNESCO. Todo es un pack político izquierda-derecha. Esto no es por razas ni pueblos, es por sistemas políticos de pensamiento económico. Europa no quiere al mundo judío, está clarísimo. Mismo Amalek identifica mismos pueblos hermanos. Es un mecanismo identitario el hecho de tener de inmediato los mismos enemigos de siempre de manera más visceral posible. Es un indicio de unión de dos pueblos o grupos poblacionales. Amalek nos reúne en la misma batalla. La era mesiánica empieza por cada uno mismo, si no es que llega antes Mesías, sino que traeremos en este estado de conciencia. Se refiere un poco al pueblo gitano, que también están perseguidos, al igual que nosotros. Sí, sí. Mira, Con el permiso, ¿Sí? Dale, Antonio. si pudiera decir unas breves palabras, porque de todo quiere uno extraer psicológicamente para las luchas que se nos avecinan a todos. Me parece que esto no va de judíos, de gitanos, ni de nada. Esto va de dos bloques de pensamiento, de tradición frente a una modernidad que nos está triturando y que no es más que destructora. Y por supuesto los grupos que representan o representamos un tipo de pensamiento distinto, más tradicional, que intentamos contener la Yetzer Hará, la mala inclinación, con nuestras leyes, con un modo de vida que no desarrolla el animalismo dentro de nosotros, sino que nos eleva, o que somos más espirituales, vamos a ser arrastrados y arrasados. Por eso digo que se mezcla la política como una sociedad que viene nueva, globalizadora y destructora, y que no va con el tema de que sea todo por un pueblo, por una sangre, por una raza específica. Es simplemente un modo de pensamiento. Al judío también se le ha relacionado siempre con el tema de político, de dinero, capitalismo, etc. Por eso digo que todo en realidad ha estado relacionado, todo va en un pack. Izquierda-derecha, tradición frente a modernidad, globalización frente... Es un pack que se ha generado, no sé con qué mentes, qué personas lo han hecho, pero está tan bien estructurado que es indivisible. Hoy un día un tipo que es de izquierda lleva la kifa palestina, piensa así y punto. Y no le puedes tú hablar, no le puedes meter pruebas de nada. O sea, es como que se han generado dos bloques y esto es lo que hay. No hay más. Una pena porque eso no tendría por qué ser así, pero se ha generado publicitariamente, ¿no? sí, no, está bien, está bien. Bueno, tenemos que tomar en consideración que la ONU, últimamente, hace unos años atrás, es una nido de serpiente. La ONU dice que defiende los derechos humanos, pero defiende los derechos humanos de ciertos pueblos, de cierta ideología, ¿cierto? Entonces a la ONU, primero que nada, es parte del problema. Hay que eliminar la ONU. De alguna manera, no sé, pero hay que eliminar la ONU y crear un nuevo organismo. La ONU fue creada después de la Segunda Guerra Mundial por personas. Y como tal, la ONU, que son personas, hay que eliminarla y cambiarla por otro tipo de organismo, para empezar. En segundo lugar, la ideología de izquierda y derecha tradicionalmente siempre han sido contra el judío y son pensamientos similares, son dos caras de la misma moneda. Claro, es Algunos que le... estamos entre el mundo de la limosna, del asistencialismo, de darle el bocadillo al pobre, pero para que ya igualar, pero por debajo, por decir, y después está el mundo de intentar ser productivo, de crearnos a nosotros mismos, de no tirar para la animalidad, en fin, son dos maneras de abordar este mundo. Y por ejemplo, el tema palestino con la ONU y lo que pasa en Europa con los gitanos también es asistencialismo, limosna, y mantener Exacto. a las poblaciones en un sistema básico donde te ayudará el Estado si tú obedeces, pero tú no tienes por qué ser productivo, no tienes que esforzarte personalmente, no tienes que trabajar contigo mismo tampoco. Lo otro que representamos nosotros aquí ahora mismo es al contrario. Tenemos que trabajar con nosotros mismos, tenemos que poder con nuestra animalidad, tenemos que aplicar unos preceptos en nuestro propio alma o mente, y eso es un esfuerzo que la gente nos quiere. La gente prefiere que te lo haga el gobierno
o que te dé el bocadillo el gobierno, y claro, ahí entra ya los dos bloques, dos formas de pensamiento. Bueno, por eso que está la mediocridad. Por eso que está la mediocridad. Eh, dentro del alma nuestra existe, o sea, dentro de nuestro cuerpo, cabalísticamente existen el Nefesh Elokit y el Nefesh Behemit. El Nefesh Behemit es el alma irracional animal y el Nefesh Elokit es el alma divina. Cuando tú eres más el Nefesh Behemit y menos Nefesh Elokit, por eso que el sistema de sacrificios del templo mataban tantos animales, para hacerte ver a ti que estás matando tu alma animal en beneficio de tu alma divina. Estás matando de esa forma simbólicamente tu alma animal. Pero siempre se mantuvo esa alma. Insisto, ¿a quién de los dos lobos alimentas más? ¿Al lobo violento o al lobo pacífico? Los dos son lobos, la cual alimentas más. Y las sociedades actuales les conviene a ciertos políticos alimentar más el alma agresiva, porque en el fondo se sienten protegidos, porque ellos hacen que eso se produzca. Por eso hay que eliminar a ese tipo de gente. Y con respecto a las sociedades mediocres, hay un cuento que hicieron un experimento en un colegio, en una escuela. Y le dijeron a los niños, usted vamos a hacer un experimento, vamos a hacer una prueba mañana. Vamos a hacer 3 pruebas. La primera comienza mañana. Estudien tal materia. Estudiaron. Los que estudiaron bien, sacaron una buena nota. Los que sacaron una nota más o menos, porque habían estudiado no mucho. Y los demás sacaron una nota baja. En la segunda prueba, el profesor dijo, lo que vamos a hacer ahora es promediar las notas para todo el curso. Los que estudiaron mucho sacaron buena nota, los que estudiaron lo mismo, los que estudiaron regular sacaron una nota media y los otros sacaron una nota baja. Pero el profesor tomó las 3 notas y las promedió y a todos les dio el mismo. Y ahora vamos a hacer la tercera prueba. Hizo la tercera prueba. Los que estudiaban mucho se sintieron mal, dijeron, ¿para quién estudiamos? Mejor no estudiamos nada y sacamos la nota que sea. Los del medio dijeron, ¿para qué me voy a esforzar? Y los de abajo dijeron, si estudian esto, sacamos mejor nota. Conclusión, está la clase trabajadora que de verdad trabaja. Está el que trabaja a medias y está el que quiere que todos se lo den. Por eso estaban felices. La conclusión del experimento fue que mientras más mediocre es una sociedad y todos los de abajo esperan que el de arriba les dé, esa sociedad no crece nunca más, se hunde. También es un buen ejemplo, hay que tratar de que... Yo quisiera decir que tendríamos que idear entre todos los grupos de personas que queremos llevar a la sociedad y a nosotros mismos a una perfección moral y que la sociedad también sea productiva y no se destruye, tendríamos que reunirnos de alguna manera para hacer un efecto publicitario que hasta el día de hoy no se ha hecho, porque desde el punto de vista del marketing han ganado los otros. O sea, los otros están establecidos en una publicidad absoluta en Europa Occidente, en Bruselas, en las grandes capitales de Europa, donde ellos son las víctimas llorosas. Inclusive, imagínense una cosa, Europa está llena de refugiados sirios, de la cual la mitad de ellos son terroristas que han intervenido en principales ataques en Londres, Madrid y París, y sin embargo siguen llegando y les dan todo gratis, todo, absolutamente, incluso más que a las poblaciones que ya viven allí dentro de Europa. No pasa nada, es como que de repente todos los grupos de izquierda, que por otro lado son feministas radicales, no ven que el Islam es machista en su gran mayoría.
callan eso y es como que no ven nada más que yo no sé cómo lo han hecho. Para mi gusto personal, no sé qué tipo de publicistas ni qué tipo de diplomáticos, pero vamos, la gana la tienen ellos. Y el mundo judío y el mundo judío-cristiano y otros grupos como nosotros y demás estamos totalmente al margen y al borde de... Pues, si hoy en día hubiera una guerra abierta, ustedes estarían solos en Medio Oriente, porque ni Estados Unidos creo ya, o sea, ya me parece que ni eso. Esto hay que darle un giro, no sé cómo, y igualmente habría que trabajarlo. Quiero decir. Bueno, hay que darle un giro, pero mientras más separados estamos, y más gente, sí, voy a ver, mientras más separados estamos los que pensamos de esta manera, es muy fácil destruirnos. Pero si nos unimos de alguna manera en tratar de sacar a flote la sociedad y tratar de hacer una sociedad como corresponde, yo creo que habría que tener algún tipo de marketing inverso, adverso a Bueno, ellos. yo no sabría decirle porque realmente lo que ha pasado aquí en Chile y en otros lugares que está pasando en el mismo Israel también, porque en Israel hay una fractura social en estos momentos donde también algunas masas progresistas, díganse como se digan, están dando guerra allí también importante, ¿no? Israel no Sí, está ajeno a estas revueltas. Aquí en Sudamérica, Chile es el campo de batalla y es el laboratorio de exposición de las Américas frente a todo lo que está sucediendo. Y lo único que veo es la batalla política. Veo la batalla no política hay y la otra. batalla mediática. No tengo más. No creo que pueda Pero sí, hacerse de otra manera. pero sí, no hay otra. No hay otra. Económicamente no podemos hacerla, porque económicamente cada uno tiene sus propios problemas, no somos extremadamente ricos, no tenemos riqueza, vivimos lo justo y necesario, trabajamos al día. Pero mediáticamente hay que pensar en algún método, algún modo en que se pueda hacer que todo esto se revierta. En la historia siempre han habido movimientos que son cíclicos. Parten, tienen un pic y después empiezan a decaer en forma automática y hasta que al final desaparecen y vuelve a retomar en otra época y Bueno, así. yo pienso, por ejemplo, que nosotros y todos los que estamos reunidos aquí en otros grupos semejantes tenemos que atraer mucho el público femenino. Yo pienso que mujeres jóvenes y gente así falta porque la imagen. Hoy en día el tema del feminismo se arrastra mucho a la izquierda porque ellos llevan mucho a mujeres jóvenes, llevan mucha imagen de mujeres, ¿entiendes? Yo pienso que tenemos que ver eso. Yo lo que Eso, pienso, hay muchas mujeres que piensan como pensamos nosotros. Yo diría que una cantidad inmensa de mujeres, pero no se atreven porque las mismas mujeres que son feministas las van a atacar. Entonces, y son violentas. Igual que los LGBT, a mí no me interesa que una persona sea homosexual, que una persona sea lesbiana, a mí no me interesa. Me da lo mismo, tienen derecho a pensar y sentir lo que quieran, personalmente. Pero lo que no me gusta es que se sientan como que bajaron de Marte y son extraterrestres y hay que rendirles pleitesía por lo que sienten, no por lo que son. Ellos son lo que son y punto. Y son parte de la raza humana y se acabó. ya. No me salgan con un cuento Yo extraño. me gustaría terminar, aunque esto ya te digo, podemos estar aquí hablando todo el día, pero por ejemplo, el tema que estamos haciendo aquí de leer la Torá como un tema también psicológico, psicológico para construcción de la mente, del espíritu, en las cualidades, del cese de falta, esto está muy derivado a la autoayuda. Y ahí yo creo que sí muchas personas nos podrían entender, porque tengamos en cuenta que las izquierdas abanderan mucho el tema no decimos la palabra Dios o no vamos con Dios, ¿entiendes? Porque eso
ha generado en la historia de la humanidad, sacan lo peor de lo que ha surgido sobre la palabra de Dios en la historia, las inquisiciones, en fin, se han agarrado a eso, ¿no? Pero desde el punto de vista, este nivel de Torah, donde estamos viendo lo que es un tema más psicológico, puede acceder a las masas y pueden llegar a entender, imagino, como que es más positivo, más constructivo, incluso para el que no crea o el concepto de Dios sea más alejado para él. Entonces hay un enganche, ahí podría haber un enganche. Podría haber un enganche. Ahora, esto no tiene que ir desde niño a adulto. Tiene que ir de adulto para niño. ¿Sabes por qué? Porque el adulto ya está contaminado y hay que descontaminarlo. Si al adulto se le descontamina, él descontamina hacia abajo, a su mujer y a sus hijos. Pero si estamos con el hijo, la madre y el padre siguen contaminados y siguen con su contaminación y contaminan al hijo a su vez. Entonces hay que empezar tratando de cambiar la estructura mental del adulto, o del que ya está con su mente torcida. Hay que empezar desde ahí, tratando de hacerle ver que su error, y de ahí para abajo. Oye, bueno, Eso es. ya pasado un poco la hora para ir cerrando. Bueno, el movimiento que armamos acá en Somos Israel siempre ha sido la idea de unirnos. Yo creo que somos muchos más, somos muchísimo más fuertes. Tenemos absolutamente la verdad al lado con nosotros, que es la Torá. Y es cosa que se una, nosotros los judíos tenemos el deber absoluto de enfrentar esta situación, y no es con decir que nosotros somos el mejor ejército del mundo, la mejor tecnología. Eso es cierto, pero eso vino por la Torá. Y incluso muchos judíos, cuando les digo eso, como que sí, pero es que no, judíos progresistas no les cae muy bien eso. Si no es por la Torá, no somos nada. Entonces, es verdad. De ahí, y los cristianos han seguido la Torá desde el punto de vista de Jesús. Es una rama nuestra, nada más. Y muchos se están dando cuenta de eso. Y los gitanos muy probablemente están haciendo varios estudios, pues por sus costumbres y leyes, puede ser que hayan sido uno de los pueblos del archivo de Israel. Yo creo que somos muchísimos más. Este golpe mediático fue igual que los nazis. Al principio ganaron la guerra, arrasaban con todo, pero tarde o temprano viene la revancha. Si esta cosa no va a quedar así, tanto que molestan y atacan, ya se meten con la familia, porque cuando le tocas a la familia y los hijos a las mujeres, fíjame que la cosa va a cambiar. Y yo creo, espero que esto no se termine violento. Yo creo que no va a terminar violento, porque están asfixiando a gran parte de la sociedad. El progresismo, que es muy similar al nazismo, vean la historia del nazismo como partió, se victimizó, al principio era muy popular, era muy fuerte, están todos asustados, pero los que no podemos asustarnos son ni los judíos ni los cristianos de adentro. Nada. Y ahí no, al contrario, hay que enfrentarlo. Ahora, como yo decía anteriormente, y voy a continuar con esta, ¿a quién alimentas primero? ¿Al violento, al lobo violento, o alimentas al lobo pacífico? Pero los dos son lobos, ya lo dije. Claro. Y los dos son lobos. Y los dos sienten como lobos. El lobo violento va a salir violento porque es violento nada más. Pero después de su violencia no tiene más sentido. Pero el lobo pacífico, que de repente muestra los dientes y las garras y ataca al lobo violento, el lobo violento, te aseguro que como está acostumbrado a mandar y hacer lo que quiere, va a decir, este no me va a hacer nada. Pero cuando el otro se levante realmente como un lobo fuerte, firme, muestre dientes, garras, el otro se va a agachar la cabeza y se va a rendir. Sí. Bueno, entonces hay que alimentarlo bien, pero sin ser cobarde. Yo le he dicho a los cristianos, y se lo he dicho a la entrevista a gente de la política, católicos, yo digo, ¿a ustedes no les pasa nada cuando les queman una iglesia? Porque los musulmanes basta que le mostré una caricatura para que se emputezcan y dejen la embarrada. Ustedes le han quemado la iglesia por todos lados y no reaccionan. Pero créeme que el ejército cristiano, cuando se una, no lo para nadie. Y han demostrado la fuerza que tienen. Volcaron al Imperio Romano y han... Lo que pasa, Ariel, que se ha estigmatizado, por ejemplo,
En el mundo católico se ha estigmatizado mucho la época medieval y como que era oscurantista y demás, etcétera, y se ha potenciado más el ultrapacifismo, el poner la otra mejilla, una especie también de interpretación del cristianismo nada más que parcial, ¿me entiendes? Que ha hecho daño para no poder ni contestar siquiera a un ataque, etc. Entonces tenemos aquí una desestructuración que también ha invalidado parte de la sociedad que antes no se hubiera quedado tan parada, tan congelada. En el evangelismo pasa lo mismo. Entonces ahí tenemos que Es un trabajo. ver Tú esta sabes, interpretación. escúchame. Tú sabes, hace una semana atrás una periodista le preguntó al Papa Francisco, 1 o 2 semanas atrás, le preguntó al Papa Francisco, le dijo, ¿qué piensa usted de la iglesia, de Israel? ¿Y sabes lo que le dijo el Papa? Para ser un buen cristiano, primero que hay que ser un buen judío. Esa fue la respuesta del Papa, y la periodista quedó con la boca abierta, no dijo nada. Para ser un buen cristiano, primero hay que ser un buen judío. Si lo dijo el Papa, por algo es. Sí, y mira, y cuando las sociedades se pierden y el cristianismo ha perdido quizás con discursos que lo han manipulado, tienen que volver al origen. Y el origen es el estudio de la Torá. Los cristianos Seguro nacen que de sí. la Torá. No digo que tienen que Obvio. renunciar a Jesús, no, nada que ver, tienen que seguir siendo cristianos, pero buenos cristianos, y un buen cristiano entiende las enseñanzas de Jesús desde la Torá. Y ahí reafirman que aquí no es tontera. Obviamente. Incluso a mí me llama Obviamente. una filósofa de la derecha me dijo, nosotros no tenemos relato, me dijo la derecha. ¿No tenéis relato? Le dije, tenéis la Biblia, tenéis la Torá, tienen el relato más importante de la humanidad, y ustedes dicen que no tienen relato. Lo que pasa es que no están, es como Hitler cuando pegó el golpe primero, los dejó medio aturdidos a todos, porque venía preparado y todo, los pilló por sorpresa. Esto ha pillado por sorpresa a las familias, a los cristianos, pero hay que nuevamente, cuando se rearmen, se van a ir todos en contra. Si estas filosofías destructivas terminan cayendo, pero hacen harto daño, no se puede negar. No sé. Mira, para terminar, la Torá es difícil, porque la Torá se lee no solamente la parte de texto, porque como le expliqué la semana pasada, está la Torá oral y está la Torá escrita. La Torá escrita son los apuntes que dio el profesor. La Torá oral es la que hay que interpretar. Hay muchos libros de interpretación, hay muchos filósofos que han interpretado. Están las interpretaciones propias de acuerdo a tu crecimiento espiritual, a tu crecimiento mental, o a tu enseñanza, o a tu estudio, o a tu capacidad, o a tu ritmo. Pero la Torá es interpretativa. La Torá la dio el Eterno para todo el mundo, porque entre la relación entre los seres humanos, ahí está todo. Los seres humanos, no te gusta que te maten, no te gusta que te roben, no te gusta que te envidien, no te gusta que te quiten la casa, no te gusta que hablen mal de tus papás, no te gusta... No lo hagas nomás. ¿Para qué? Si ahí está, son las leyes normales de una sociedad sana. Lo que pasa es que esta gente no les gusta aprender la Torá, ni les gusta saber de Dios, ni les gusta saber de eso, porque los paran en sus planes. Porque si leyeran Torá, muchos de los que están ahí dirían, pucha, esto no lo dice la Biblia. Pero a ellos no les conviene que la gente sepa, les conviene la ignorancia, porque en la ignorancia ellos mandan y la palabra de ellos es válida y no se discute y ellos tienen la verdad absoluta. Mientras más ignorante sea un pueblo, mejor para esta gente. Mientras más destruyen la educación, el pensamiento propio, ¿cómo se llama? La autodeterminación. Mientras más destruyen eso, para ellos es más fácil mandar y dominar. Por eso hay un dicho popular que dice,
el tuerto es rey en el país de los ciegos. Él con su único ojo ve, los demás son ciegos, él los guía. Y pero está calcado ese dicho popular. ¿Te parece o no, Ariel? Así es, pues. Ya, pues, oye, ya pasamos harto la hora. Muchas gracias, Julio, muchas gracias a todos los que entraban a la clase y nos veremos el próximo domingo con otra parcial. No, el próximo domingo la para allá es Tetzabé. Sabe. Y el próximo sábado es Purim, una fiesta de Sí, po. la primera intento de aniquilación del pueblo judío en la Persia antigua. Cuando nos salvamos y nos defendimos. Y nos defendemos. Ya, pues, nos vemos. Y nos defendimos con Tuti. Sí. Chao. Chau a todos. Shabbat shalom. Nos vemos. Shalom. Bye. Nos vemos. Cuídense. Gracias.